hoy pues tenemos con nosotros, la verdad, tenemos con nosotros a José Antonio Barroso. José Antonio Barroso, yo creo que aquí en el Coroní casi todo el mundo sabemos quién es. Pero bueno, como la televisión también después en los actos va a la opinión pública y tal, pero Pepe Barroso, José Antonio Barroso, fue alcalde de Puerto Real, una persona comprometida sobre todo con la justicia social y con la solidaridad. Creo que ha sido el alcalde que más activismo ha tenido con el tema de la solidaridad, sea con Cuba, sea con el pueblo saharaui o sea con el tema de Palestina. Él siempre está, a pesar de que ya está jubilado, como yo estoy, ¿no? Y además perteneció al Partido del Trabajo, fue alcalde del Partido del Trabajo, después de Izquierda Unida. Ha sido una persona muy, muy vinculada fundamentalmente a todo el proceso de solidaridad y de dignificación de cualquier colectivo humano que lo ha necesitado, ¿no? Además fue un dirigente importante en los astilleros de Puerto Real en su tiempo, fue un dirigente de los más destacados, fue delegado de empresa en tiempos del franquismo, así que tiene una historia a su espalda larga. Incluso, bueno, yo recuerdo a un vídeo que me pasó un día, que lo tengo por ahí guardado todavía, que estuvo hablando en la Plaza de la Revolución de Cuba junto a Fidel Castro. Yo creo que poca gente en la Plaza de la Revolución, un millón de personas, no sé cuánta gente de allí, pues habló él porque era una de las personas que más estaba siendo solidario en el periodo que Cuba necesitaba la solidaridad más especial, pues él, bueno, incluso mandándole autobuses, coches, herramientas, salían los barcos de Puerto Real, que de aquí del Coroní en una ocasión le llevamos un cargamento importante para que se le entregaran a Melena del Sur, que este pueblo está hermanado con Melena del Sur, y le llevamos muchísimas cosas a través de Barroso, a través del puerto en Puerto Real, de los astilleros de Puerto Real, donde le cargó el barco. Bueno, pues yo lo voy a dejar con ustedes. Muy bien, buenas tardes ya a todas y a todos. Sin más prolegómenos, les voy a pedir en primer lugar que hagan un pequeño ejercicio de comprobación cuando esta tarde o esta noche vean ustedes cualquiera de los informativos que van a hablar de nuevo una vez más de lo que está sucediendo en Palestina. Les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio de comprobación. Fíjense en las caras de los que están al frente del gobierno de Netanyahu, incluido el primer ministro israelita. Fíjense en las caras de los portavoces de las Fuerzas Armadas israelitas y compárenla las caras con los habitantes históricos de Palestina. Y se darán ustedes cuenta que se diferencian en el color de la piel. No verá usted, ni usted, a nadie, absolutamente a nadie, que tenga rasgos árabes del Oriente Medio o del Próximo Oriente. ¿Por qué? Porque son todos descendientes o miembros de la comunidad caucásica. Son todos descendientes o miembros de familias que en su momento vinieron, que emigraron desde Centro Europa y de Oriente de Europa hacia Palestina. No son semitas, son caucásicos, son europeos, son los representantes de la emigración que invade, coloniza, asesina y en este momento ocupa la mayor parte del territorio palestino. No son semitas. Los semitas judíos, incluso de confesión judía, no tienen esos rasgos. De eso hablaremos más adelante. Es más, les voy a decir, el pueblo judío no es un grupo étnico,
Un grupo étnico somos los andaluces, los españoles. Un grupo étnico son los polacos o los rusos. Ellos son un colectivo religioso. El pueblo judío, tal como nos lo están presentando, no existe, como no existe el pueblo católico o como no existe el pueblo musulmán. Existen personas de diversa procedencia que tienen la religión monoteísta o panteísta que consideren o estimen. Todo es una farsa. Todo es una gigantesca farsa. Todo es una mentira. Una mentira a la que contribuyen medios de comunicación, partidos políticos, el gobierno de este país y la inmensa mayoría de los medios de comunicación, como anteriormente he dicho. Vamos a hablar entonces de la historia de este conflicto. No voy a entrar en los detalles más sangrientos, que ya Diego ha planteado algunos. El número de muertos, el número de niños que están muertos, que han muerto, el número, los miles, más que números, de hombres y mujeres y niños y ancianos que están todavía bajo los escombros. No vamos a hablar del número de hospitales que han destruido, ni del hambre que está acuciando en este momento a Gaza, ni del reiterado goteo, sangriento goteo de médicos, de periodistas que diariamente mueren. Vamos a intentar desactivar la gran farsa. La primera emigración desde Europa a Palestina, se da en 1881. Por aquel entonces ya se empezaba a hablar del sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es el colectivo de judíos, que no todos los judíos son sionistas, que consideran que Palestina les pertenece porque Yahvé, Dios, se lo entregó a Moisés y le dijo, desde el Éufrates hasta la costa del Mediterráneo. O sea, toda esta farsa, todos estos crímenes se sostienen sobre lo que podríamos llamar el derecho divino o derecho bíblico, no sobre el derecho entendido como tal, el marco legal que regula las relaciones entre los seres humanos. No. La farsa se sostiene sobre la ficción. Moisés no existió, es mentira. Abraham no existió, es mentira. Los judíos no estuvieron durante 40 años en el desierto del Sinaí perdido, es mentira. Los judíos no fueron esclavos de los egipcios, es mentira. Todo eso es una gran farsa. Abraham no existió, es mentira. Eso aparece en la Torá, como también aparece en la Biblia española, y hay hasta referencias en la propia Biblia, la propia Torá de los árabes. Todo es una ficción que ha sido alimentada fundamentalmente por esa gigantesca industria de la contaminación cultural que se llama Hollywood. No hay ni un solo antecedente histórico acreditado, no hay una sola referencia arqueológica que diga que Moisés existió. Si el cura del pueblo quiere debatir conmigo delante de ustedes porque no esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, pues le invitáis al cura del pueblo y a mí, si puede venir también el obispo de Sevilla, a ver si puede demostrarnos fehacientemente que Moisés existió. Los egipcios, que ahora empieza la gente a comprobar que construyeron las pirámides no con esclavos, sino con artesanos pagados, contratados, era en aquel momento la sociedad más avanzada hace 4.000 años que había en el mundo.
Los egipcios lo contabilizaban todo. No hay ningún dato arqueológico que diga que un solo judío estuvo esclavizado en Egipto. Ni un solo. No hay un solo dato arqueológico que diga que en el Sinaí el pueblo de Israel estuvo durante 40 años vagando. No hay un solo dato o referencia arqueológica que diga que Abraham, que por cierto es el padre de los creyentes, tanto en la religión cristiana como la judía, como la musulmana, no hay un solo dato arqueológico que diga que Abraham existió. Es más, no hay un personaje que haya tenido más influencia en la historia de la humanidad que Jesucristo, pero tampoco que esté menos acreditado históricamente que existió y que hizo todo lo que decía o dicen que hizo. No lo hay. Las historias sobre los apóstoles y sobre Jesucristo se escribieron 300 años más tarde, después de que Jesucristo muriese. Pero vamos a suponer que sí, que Jesucristo existió. Flavio Josefo, que fue un historiador judío, hablaba de que había un profeta que existía, que estaba por no sé dónde, por no sé qué. Pero supongamos que sí. Pero lo que no hay ninguna acreditación arqueológica es de la existencia de Moisés y de Abraham. Hay otra gran falacia sobre la que también se sostiene esto, y es lo que llaman la diáspora. Se dice que huyendo de la dominación romana, los judíos hace aproximadamente 2000 y pico de años salieron todos de Palestina porque los tenían esclavizados los romanos. Roma, y eso sí que está acreditado, lo que hacía era imbricarse en el territorio. Sabían que era muy difícil someter a un pueblo contra su voluntad y lo que hacía era, llegaban, dominaban porque tenían la mayor maquinaria de guerra de aquel momento y luego incorporaba a los habitantes de la zona a Roma, a la Gran Roma. De hecho, aquí hemos tenido en Andalucía emperadores romanos, Adriano y Trajano, que nacieron aquí en Andalucía. Concretamente, en esa ciudad donde está ahora mismo, Santiponce, cerca de Sevilla, que es donde ambos nacieron. Y claro, tampoco hubo esa diáspora. ¿Por qué estoy contando esto? Pues muy fácil. Porque ahora me retrotraigo de nuevo al inicio de la charla. En 1881 empieza a producirse las migraciones en dirección a Palestina de los judíos huyendo de los pogromos rusos. Estamos hablando de la Rusia de la época zarista. En 1881, los primeros judíos huyendo de los pogromos rusos, antes de la Revolución Soviética, claro está, llegan a Palestina. ¿Qué es un pogromo? Bueno, un pogromo viene de la palabra pogrom, en ruso, que viene a significar destrucción, persecución, asesinato. ¿Cuál era la razón de que los rusos de la época de los zares fueran contra los judíos, contra los que confesaban esa religión? Muy posiblemente, esa es mi opinión, por razones de naturaleza religiosa. Les recuerdo que a los judíos el resto de confesiones de origen cristiano les acusa de haber sido el responsable de la crucifixión de Jesucristo. Con lo cual, de ahí la animosidad que perseguía
a las personas que, en este caso concreto, en Rusia, pues los persiguieron. Pues bien, huyendo de los pogromos rusos, empiezan a llegar a Palestina y lo hacen en número de 35.000 aproximadamente. En aquel momento ese número era irrisoriamente inferior al número de palestinos. ¿Qué es lo que era Palestina en el año 1881? Pues Palestina en el año 1881 era una región que estaba ocupada por los turcos. Palestina pertenecía al Imperio Otomano en 1881. En 1896 aparece un periodista de nombre Theodor Herzl, austrohúngaro, fíjense bien, de confesión judía, que dice que la única manera de poder huir de los pogromos, de la persecución, es crear un Estado judío, un hogar judío para los judíos. Y se habla de la posibilidad, fíjense ustedes, de crear ese Estado judío en Argentina, en Uganda, ahora Kenia, y hasta en Nueva Zelanda. Porque había que encontrar a los judíos, a los creyentes judíos, había que protegerlo y meterlo en algún sitio. Pero en realidad, él decía que eso tenía que ser una manera transitoria, que el objetivo tenía que ser ocupar Palestina, porque Palestina le fue entregada a los judíos por medio de lo que le comenta Dios, Jehová, Yahvé, a Moisés. Y así está escrito en la Torá. O sea, se pasa del derecho internacional, defeca uno en el derecho internacional y defiende el derecho bíblico. Es lo mismo que digo yo, que si mañana, o sea, dentro de 100 años, los militantes de la cienciología, esa secta que hay en los Estados Unidos, dicen que como ellos surgieron en California, pues le piden a los Estados Unidos de América que les ceda California como su patria. Pues exactamente igual, porque lo dicen ellos. Pues bien, en 1896, Theodor Herzl, si ustedes ven, si se fijan bien también, cuando hay una reunión del gabinete de los israelitas, siempre aparece un tipo de perfil con una barba, luenga barba, ¿verdad? Moreno, de sejicuto, así con expresión austera, porque no sonríe siquiera. Ese es Theodor Herzl. En 1897 convoca el primer congreso del sionismo internacional. Y a partir de ahí empiezan a producirse una serie de acontecimientos en forma de y paulatina manera de llegar a Palestina con el consentimiento de los que en ese momento gobernaban Palestina, que eran los turcos. Pero ¿qué pasa? Resulta que en el año 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y los turcos, el Imperio Otomano, se alinea con la Triple Entente, o sea, se alinea con Rusia, con Inglaterra, con Francia y con Italia, enfrentándose al gobierno prusiano, al Imperio Prusiano, Alemania, y al gobierno austrohúngaro. Se produce la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Automáticamente, los ingleses, listos, avezados imperialistas,
se dan cuenta que conforme van transcurriendo la guerra, que no tiene ninguna posibilidad de ganar esa guerra Prusia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y por tanto empiezan a repartirse el Imperio Otomano. Empieza a repartirse sin que todavía haya perdido la guerra Turquía. Y en el año 1916, se produce un acuerdo entre Inglaterra y Francia para repartirse todo el Oriente Medio y todo el Oriente Próximo y la península arábiga. ¿Por qué? Porque ya en 1900 y pico había aparecido petróleo en Irán, en lo que se llamaba entonces Persia, y se detectaban grandes bolsas en toda la zona de la península arábiga, de Siria, de Irak, de Qatar. Los ingleses y los franceses se ponen de acuerdo en que cuando caiga el Imperio Otomano, pierda la guerra Prusia y el Imperio Austrohúngaro y los turcos, se van a repartir esa parte del mundo. Y los acuerdos se llamaron de Sykes-Picot. Se escribe Sykes-Picot. El representante, el primero, Sykes, de los ingleses, Picot, de los franceses. Y ya ahí aparecía, en el año 1916, a quién le iba a corresponder cada cosa. Siria le correspondía a Francia, por eso es tan agresivo el gobierno francés con los sirios. Inglaterra se queda con Palestina. Cuando efectivamente en el año 1918 termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, Palestina pasa a depender del imperio inglés. En el año 1917, ya con la más que previsible derrota de los otomanos, se produce una declaración que se llamó la Declaración de Balfour. Balfour era el ministro responsable de las relaciones exteriores del Imperio Británico. Balfour hace una declaración el 2 de noviembre del año 1917 en el que le comunica al barón de Rothschild, ustedes han oído hablar de la banca Rothschild, ¿no? O Rothschild, en aquel momento era la familia más rica del mundo. Le comunica al barón de Rothschild y a Jan Weizmann, que luego fue en el año 1940 y tanto el primer presidente del Estado judío, del Estado israelita, le comunica que su graciosa majestad, la reina, ve con mucho interés y cariño que el futuro hogar nacional judío se asiente en Palestina. En el año 1917. Todavía estaban allí los turcos, pero ya se estaban adelantando. Primero Sykes y Picot se pusieron de acuerdo el año anterior y en el año siguiente deciden que Palestina sea para los judíos. ¿Y ustedes qué pueden pensar de eso? Que los ingleses son muy buenos y preocupados como están por las persecuciones que sufren los judíos, le van a ceder una tierra para que se solacen, la cultiven, se desarrollen, hagan familia. No, hombre, no. En primer lugar, Palestina en aquel momento era una tierra ocupada por los palestinos. Palestina en aquel momento era una tierra de propiedad de los palestinos. Los turcos, que eran muy listos, colonizaron esa tierra y lo que le interesaban eran los impuestos que le pagaban los propietarios árabes que allí vivían, palestinos que allí vivían.
De la misma manera que siguieron haciéndolo los ingleses cuando a partir del año 1922 se produce el mandato británico, o sea, el control de la gestión y del dominio y de la expoliación de Palestina por parte de los ingleses. No, esa no es la razón. La razón no es porque querían que los judíos encontraran un hogar, no. La razón tenía que ver con la economía y con la geopolítica. Ya del año 1917 existía el canal de Suez, ¿verdad? El canal de Suez es fundamental para conectar las líneas marítimas de abastecimiento y exportación de los puertos ingleses y europeos con las colonias inglesas en el Océano Índico, fundamentalmente la India. Fundamental. Había, por tanto, que tener allí una base en Palestina, no dominada, controlada y, digamos, dirigida por árabes. No. Por judíos europeos. Por judíos europeos que, conociendo la animosidad que hacia ellos tenían los árabes y el agradecimiento que iban a tener, que debían de tener con los ingleses, iban a cumplir perfectamente ese papel de gendarme, ese papel de vigilante de los intereses, como sigue haciéndolo, de, en este caso, Inglaterra y en menor medida Francia. En el año 1908 ya se había creado la Anglo-Persian Oil, que en aquel momento era la mayor empresa en Europa de extracción de petróleo, lo que hoy conocen ustedes por la British Petroleum, la BP. La BP se llamaba Anglo-Persian Oil. En el año 1908 estaba explotando las bolsas de petróleo en Irán y había que vigilar, había que controlar y de camino también controlar el canal de Suez. Esa es la razón. Esa es la razón. Se ha dicho, seguro que ustedes la habrán oído en alguna ocasión, que la razón por la que se emigra hacia Palestina por parte de los judíos es porque Europa tenía mala conciencia por la persecución que los judíos habían sufrido a mano de los alemanes. Pero es que eso se da desde el año 33 al año 45, pero no a principios del siglo XX. Falso. La razón es económica, geopolítica, y es la típica razón imperialista. En aquel momento el imperio por antonomasia era Inglaterra, en menor medida Francia, y después de la Segunda Guerra Mundial todavía lo son, con fecha de caducidad, los norteamericanos. No hay otra razón. A partir de 1922, Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, le concede a Gran Bretaña, a Inglaterra, el carácter de mandataria exclusiva de aquellas tierras y empieza a producirse las sucesivas oleadas. Si ustedes leen la historia del Estado judío, desde que se constituye después de la partición 1947 en el año 1948, verán todos que ninguno de los presidentes que han tenido o primeros ministros han nacido en Palestina, ninguno. Por ejemplo, Menachem Begin, Golda Meir, Simón Pérez, Isaac Samir, David Ben Gurión, el fundador del Estado judío, todos, incluso Netanyahu es hijo de un polaco nacido en Varsovia, que llegó en la segunda oleada. Todos son askenazis.
No tiene nada que ver con los nazis. Askenazi. Askenazi se le llaman a las personas de confesión judía que han nacido en Centro Europa. Fíjense qué cosa más curiosa. Hoy es fácil sacar el código genético, ¿verdad? Se hace un análisis de ADN, ¿no? Ustedes saben que en Palestina, en Israel, no están permitidos los análisis de ADN, a no ser que lo ordene un juez. ¿Saben por qué? Porque siempre hay gente que contrata, puede hacerlo, un estudio genético para saber cuál es su procedencia. Por ejemplo, alguien que tiene interés en saber cuál es su procedencia, como resulta que los askenazis, que controlan el 80% de la administración sionista, o sea, de la administración del Estado de Israel, son caucásicos, proceden de Centro Europa y de Europa Oriental, pues no está permitido el estudio del ADN, porque ahí se demuestra que no son descendientes de esa supuesta diáspora que se produjo cuando llegó el Imperio Romano a Palestina, que no son semitas. Eso que dice que estar en contra de Israel es antisemitismo. No, semitas son los palestinos, los antiguos filisteos, que es como se llamaban a los palestinos. Semitas son los judíos que son judíos de confesión, pero no son askenazis, son semitas, porque semitas son, en Palestina, todos los originarios de Palestina, con independencia de que sean cristianos, que los hay, árabes, que los hay sin confesión, musulmanes, que los hay, o judíos. Todo es falso, es simplemente una calculada por razones económicas, por razones geoestratégicas, calculada emigración, calculada ocupación en un territorio de por sí pequeño, no tiene más allá de 22.000, 25.000 kilómetros cuadrados, pero estratégicamente muy bien situado. Es mentira. Esos que están ocupando la administración israelita asesinan a los palestinos, pero repudian a los propios judíos que son semitas, que no proceden de Centro Europa. Todo es falso, todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira, de la que participa también representante del que dicen más progresista gobierno de la historia del mundo mundial, el gobierno del señor Sánchez. Participan también de esa gran farsa. Todo es mentira. Posteriormente, ¿qué había que hacer? Como los primeros emigrantes procedentes de Europa que llegaron a Palestina y se convierten en colonos, habían empezado a comprar tierras a los judíos con la autorización primero de los turcos y después de los ingleses, pues hay que decir que a pesar de que era un núcleo muy pequeño, van teniendo cada vez más presencia territorial. El porcentaje de propietarios de origen centroeuropeo judío va aumentando. ¿Y qué está pasando? Pues que como la tierra se la dio Dios a Moisés, todo aquel que compra terreno procedente de Europa, el comprador, en Palestina, lo primero que hace es expulsar al palestino, que ni puede trabajar, ni puede vivir en esos lugares que van ocupando los colonos. ¿Y qué va pasando? Que conforme van siendo mayor el número de colonos, también la agresividad del judío, que está convencido de que Dios le ha dado su tierra, empieza a aumentar. Y empiezan a fundar organizaciones terroristas. Se funda la Haganah, se funda el Irgun,
se funda el Palmac, se funda Legi, y se ponen a la cabeza de esos movimientos terroristas gente que luego fueron hasta primeros ministros de Israel. Voy a hacer un paréntesis en este caso. Los que, bueno, no voy a decir los que peinan canas porque yo tengo pocas canas, felizmente, y no me pinto. Pero los que peinamos canas, aunque sea de una manera figurada, en el caso de Diego no es figurada, ¿verdad? Recordarán en el año 1978. Año 1978 se produjeron los acuerdos por el cual los judíos, el Estado de Israel, 78, le devuelve el Sinaí a Egipto. Después de la guerra del Yom Kippur en 1967, se ocupan unas tierras por parte de los judíos que mantienen en su poder. Los altos del Golán en Siria no lo devuelven, porque esos son estratégicamente muy bien situados, y se firman los acuerdos de paz entre Anwar el-Sadat, que luego fue asesinado por sus propios guardias, presidente de Egipto, y Menahem Begin, y le dan el premio a los dos Nobel de la Paz. Menahem Begin era un terrorista, era el líder del grupo Irgun, que puso en el año 1946 las bombas en el Hotel Rey David, matando a casi 100 representantes del mandato británico y de la ONU. Menahem Begin. Y en el año 1948, al frente de 130 aproximadamente miembros del grupo terrorista, arrasa la aldea de Decir Yassin, matando a cientos de aldeanos. Menahem Begin, primer ministro de Israel y premio Nobel de la Paz. Isaac Shamir, responsable y líder principal, junto con Begin, del Irgun y posteriormente del Legi, aún más radical en su concepción fascista. Amigo de Felipe González Márquez. Amigo de Felipe González Márquez, primer ministro de Israel. Atendido y aplaudido por el despreciable Juan Carlos I cada vez que visitaba España. De naturaleza terroristas. Todos esos anteriormente mencionados nacieron en Bielorrusia, nacieron en Rusia, nacieron en Polonia y vivieron en Europa hasta que decidieron cumplir el designio divino y ocupar la tierra que, según la Torá, Dios le había entregado a Moisés. Y después llegó la revuelta de 1936-1939, donde los grupos terroristas israelitas, apoyando a las fuerzas de ocupación inglesas, mataron a miles de palestinos, de hombres y mujeres y niños. Tienen una práctica muy acusada para desarrollarla como lo están desarrollando ahora mismo. Y después, cuando ya Inglaterra decía no tener sentido su presencia en los territorios colonizados por mandato de la Sociedad de Naciones, dice que se va. La Sociedad de Naciones, lo que es la ONU ahora mismo, ya la ONU, toma el acuerdo en 1947 de partición. Y el acuerdo de partición significó que a los judíos se les cedió el 55% de su territorio, siendo mucho menos los que tenían esa condición judíos que los palestinos, y el 45% a Palestina. ¿Pero qué había sucedido? Como en la zona que le cedieron a los palestinos
había mucha gente que eran colonos, le entregaron lo que se ha visto luego, una auténtica bomba de relojería. Y a partir del año 1947, que es el año de la partición, y posteriormente en el 48, que es cuando David Ben-Gurión declara el Estado de Palestina, perdón, el Estado de Israel como Estado autónomo, independiente, se empieza a poner en práctica la táctica genocida que siempre supone la limpieza étnica. Porque el objetivo, tendremos que hablar después de la posibilidad de los dos estados, el objetivo último y final es expulsar a todos los palestinos de los lugares que ahora ocupan. Gaza, que tan solo tiene 360 kilómetros cuadrados de superficie, no nos olvidemos, y Cisjordania. Están matando por decenas de miles. Anteriormente lo mataron por decenas de miles. Pero el objetivo final es expulsarlo de su tierra y mandarlo a los países árabes limítrofes. Jamás, a pesar de que reiteradamente la televisión española lo venga diciendo, los medios de comunicación lo vengan diciendo, lo diga Felipe VI, lo diga el señor Sánchez, lo diga Yolanda Díaz, jamás no es un grupo terrorista, jamás es la resistencia del pueblo palestino frente al genocidio israelita y sionista. Y esa práctica se ha seguido haciendo desde entonces, desde el año 1922 que empezaron a llegar con el mandato británico. Durante el año 36, 37, 38 y 39, posteriormente en el 48, posteriormente en Yom Kippur. Y además fueron ocupando más tierra cada vez que había una refriega, una revuelta o simplemente una colonización pactada y autorizada con las autoridades judías, en este caso con la Agencia Nacional Judía. Eso es lo que ha venido sucediendo desde hace años. Estamos en otra fase. Estamos en otra fase. El 7 de octubre, lo que consigue Hamás, por cierto, eso de que mataron a civiles, bueno, sobre eso se conocerá cuando llegue el momento. Lo que hicieron fue entrar en los kibutz y retener a los habitantes de los kibutz. Fueron las fuerzas judías las que ametrallaron inmisericordiamente, sin hacer distinción, a judíos y a palestinos. Pero eso será motivo de otro debate y en otras circunstancias y en otra coyuntura. Tanta insistencia, llamando a Hamás terrorista, solamente tiene un sentido y una razón, que es la justificación de lo injustificable. Estamos hablando de un problema colonial, porque es mentira lo de los dos estados. Ustedes habrán oído hablar de que todas las partes quieren reconocer, ahora dicen que quieren reconocer al Estado palestino, lo ha dicho Pedro Sánchez. Hasta Felipe VI ha hablado del Estado palestino. ¿Qué Estado palestino, cretino? ¿Dónde están las fronteras del Estado palestino? ¿Dónde está la superficie controlada por los palestinos? ¿Dónde están las fuerzas de interposición de la ONU que hubieran impedido la colonización permanente de facto, que no de jure, sino de facto, de la tierra que teóricamente le corresponde al Estado palestino después del acuerdo de partición llevado a cabo por las Naciones Unidas? ¿Dónde está la tierra? Todas están moteadas, las zonas que supuestamente le corresponderán a los palestinos por los colonos judíos que han ido entrando sistemáticamente, ocupando las tierras comunales que le han vendido y que le han ocupado indebidamente. ¿Qué Estado palestino?
El Estado palestino real se circunscribe a la Franja de Gaza y a Cisjordania, y está llena de representantes del colonizaje sionista. ¿Qué Estado palestino? Es mentira, es falso. La primera persona que dijo que el Estado palestino, que dos estados en Palestina, era mentira y falso e imposible, se llamaba Fidel Alejandro Castro. Fidel Castro fue el primero que dijo que era una falacia, que no era posible. Tú no puedes convivir en un mismo espacio. No puedes hacer convivir al colonizador y al colonizado. Es imposible. No puedes. Además, estamos hablando de una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, 25.000 kilómetros cuadrados. Y de los 8 millones de palestinos que están fuera, que están en los campos de refugiados, que están en el Líbano, que están en Jordania, que están en Siria. ¿Qué hacemos? Que están en Egipto. ¿Qué hacemos con eso? Esa es la diáspora. ¿Cómo se resuelve el problema? Yo sé cómo se resuelve, por supuesto. Y se resolverá con el paso del tiempo. El 80% de los ocupantes actualmente de Palestina, que son judíos, el 80% de los judíos que son de origen europeo, que los recoja Europa otra vez. Porque son los europeos los que han creado este problema. Fue el imperialismo europeo quien crea este problema en Palestina. Por cierto, la inmensa mayoría de los centroeuropeos que viven en Palestina ocupando tierra que no es de ellos, tiene la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. Los que procedían de Inglaterra, de Alemania. ¿Qué es eso de darle un hogar a los palestinos huyendo de los alemanes? Pero los nazis no fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no le dio a Alemania, que ha sido la responsable de esa persecución, un Estado alemán para los israelitas? Y estarían viviendo de donde proceden. No tiene solución. Háganme caso. Eso es una falsedad. Lo único que ocurre es que también nos están escondiendo otra cosa. Que que Israel es un Estado ficticio. Y es un Estado con un grado de imposibilidad más que manifiesta. Israel no es nada. En estos días estaban enterados ustedes de un conflicto que hay, ¿no? Con Irán, ¿no? Bien. Israel lanzó varios misiles contra la delegación diplomática iraní en Damasco, en Siria. Mató a 2 generales iraníes, un grupo de civiles, y el mundo ha contenido la respiración porque se podía producir una conflagración regional, pero con implicaciones mundiales. Y ha contenido la respiración, exactamente. Y esto se ha resuelto de momento con que Irán, que se ha sentido atacada, ha respondido después de haber acordado con los Estados Unidos la intensidad de la respuesta. A nadie le interesaba un conflicto elevado a la categoría de guerra regional, con implicaciones mundiales. A nadie. Pero los iraníes tenían que demostrar su grado de superioridad sobre los israelitas. Porque eso de algunos periodistas que dicen que se equiparan las fuerzas, una mierda, hombre. Irán tiene 1.780.000 kilómetros cuadrados. 1.780.000 kilómetros cuadrados. Israel no llega a 22.000. Es como la provincia de Sevilla. Poco menos, poco más. Irán tiene 90 millones de habitantes. Israel tiene 7 millones y pico. Rodeado además de palestinos. De libaneses, sobre todo los del sur del Líbano, donde están las bases de Hezbollah, que se la tienen sentenciada.
No hay posibilidad de comparación. Irán tiene una industria armamentista, un complejo militar industrial propio. Israel tiene que importar las bombas, los misiles y los drones de los Estados Unidos, que es quien realmente está matando a los niños, los norteamericanos. Que es o que son los que realmente están matando a los niños. Los israelitas solamente son el brazo ejecutor, pero el brazo inductor son los yanquis. No hay ninguna posibilidad. El primero que va a caer cuando el mundo empiece a cambiar de base, como dice el himno de la Internacional, el primero que va a caer va a ser Israel en esa zona. Es imposible que sobreviva a los tiempos, porque es que el mundo va a cambiar de base. Y por tanto, yo apuesto por Israel. Yo apuesto por Palestina. Y apuesto por ese mundo multipolar y multicolor que sin duda será mucho mejor para todos y para todas. Muchas gracias. Me parecía súper interesante todo el desarrollo histórico, que yo creo que mucha gente no lo han conocido. Lo que no me ha quedado claro es por qué los ingleses en la segunda década del siglo pasado mandaron a los judíos a este sitio. ¿Qué relación tenían los ingleses con los judíos? ¿Por qué mandaron ese grupo precisamente allí y no ingleses propios, como a otro sitio? ¿Cómo puedes crear en un escenario mayoritariamente gobernado y habitado por los semitas y de mayoría árabe? ¿Tú cómo puedes incorporar, en este caso, cómo puedes inferir una base militar como realmente es Israel? Con el objetivo de preservar los intereses, lo dije anteriormente, de las colonias. Porque estamos hablando de un escenario muy diferente al que se da a partir del año 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando donde el imperio, por antonomasia, se llama Inglaterra. Inglaterra necesitaba tener más que controladas sus vías de comunicación, fundamentalmente con lo que la mantenía la metrópoli, que eran sus posesiones en el Océano Índico, especial y particularmente India, pero también las posesiones de los franceses en Extremo Oriente, toda la zona de Birmania, la Birmania era inglesa, pero toda la zona de Vietnam, de Camboya, que eso era de influencia francesa y control francés. O sea, ¿tú cómo controlas eso? ¿Tú cómo controlas la gasolinera del mundo? Porque hasta que empezó a salir petróleo en el Mar del Norte, o en Noruega, o en África, los primeros pozos aparecen en los Estados Unidos, en Texas. Bueno, quiero decir, de manera masiva, de manera industrial. Petróleo ha habido desde toda la vida de Dios, en los que energía, y lo utilizan para hacer antorchas y para hacer fuego. Pero yo estoy hablando de industrialmente producir petróleo. Donde primero aparece es precisamente en la zona del Medio Oriente. Si te fijas bien, miren ustedes el Medio Oriente, miren Palestina, pero miren Siria, miren Irak, miren el Golfo Pérsico, miren Arabia Saudita y se darán cuenta que las divisiones entre las naciones no tienen la figura que tienen, por ejemplo, la división entre países, que normalmente las fronteras tienen que ver o coincide con los accidentes naturales. Un río, una cordillera, son líneas rectas. ¿Saben por qué? Porque está definiendo de alguna manera los términos en que se repartieron las bolsas de petróleo y de gas. Porque ya en aquel momento había tecnología para saber dónde estaban las mayores bolsas de petróleo.
Y esa manera que parece con un esa con un tiralínea, con un cartabón, hay una escuadra, esa manera de repartirse todos esos recursos se hace con ese objetivo. Bueno, pues ¿quién era el que estaba allí tensionando, impidiendo que los países árabes se pudieran unir? Porque a todo esto, habréis visto una película que se llama Loren de Arabia, ¿no? Loren de Arabia fue un personaje que existió, no fue un personaje ficticio. Loren de Arabia es el que convence a los árabes para que colaboren con el imperio inglés en la derrota del imperio otomano. Y el compromiso que había adquirido su graciosa majestad inglesa a través de Loren de Arabia con los árabes era que le hubiera permitido hacer una sola patria árabe, una sola nación árabe, que luego al final resulta que no. Se pone enfrente de los hashemitas, se alía con los hashemitas, se exacerban las tensiones con los suníes, con los chiitas o con la familia de Saúd. Lo que le interesaba a Inglaterra es tener allí una especie de portaaviones en el corazón del Medio Oriente y de Próximo Oriente, con un objetivo claro y exclusivo: controlar al mundo árabe, que es la función que cumple Israel ahora mismo. O sea, el mundo anglosajón, el que resulta de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, Inglaterra, Australia y también en menor medida Europa, su representante, el que representa sus intereses, es Israel. Es la defensora manu militar de los intereses de las grandes multinacionales y de las grandes corporaciones. Ese es el objetivo. El objetivo es nosotros. Y entonces, ¿qué hace? Se basa en la teoría de Theodor Herz, que publica en 1896, publica su libro El Estado de Israel, y se da cuenta que, tirando del hilo de lo que Dios le entrega a Moisés, tiene la magnífica oportunidad de crear un hogar donde además el hogar sirva para defender los intereses de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones y de los países. Por cierto, quien financia los primeros asentamientos se llamaba Rothschild. Los primeros asentamientos, busquen ustedes, Rothschild es una familia francesa, noble, es un decir, ¿no? Fue aquel que dijo, cuando yo compro cuando veo correr la sangre por las calles. Cuando hay guerra, cuando hay destrucción, cuando hay miseria, cuando hay conflicto, es cuando ganaban dinero. De hecho, Rothschild durante la batalla de Waterloo tenía unas avanzadas en donde le estaban diciendo en cada momento cómo estaban las fuerzas, si estaban equilibradas, si cuando llegaron las caballerías prusianas y decantaron en favor de los ingleses o de la alianza austríaca, inglesa, etcétera. El triunfo en detrimento de Napoleón automáticamente vendía o compraba acciones porque se estaba dando cuenta que el Waterloo iba a ser un elemento determinante en la nueva composición económica en la que se la avecinaba Europa. Bueno, pues lo que hacen los ingleses, no por pesar ni por pena, lo que hace es poner allí a Israel para que defienda sus intereses. Son intereses exclusivamente geoestratégicos, geopolíticos y económicos. Esa es la razón, no hay otra. No hay otra. ¿Por qué? ¿Por qué no utiliza al judío semita? Al que ha vivido toda la vida de Dios allí. Porque ese es semita y llevaba conviviendo pacíficamente con el árabe semita, con el musulmán semita y con el cristiano semita. Tiene que meter al askenazi, al que viene del Cáucaso, que ese no tiene nada que ver con los mencionados anteriormente y además desprecia al judío semita. Por eso os dije antes al principio que cuando os pongáis a ver la televisión y aparezcan el gabinete militar o aparezca el gabinete político, aparezca Netanyahu, fijaros las facciones. Son caucásicos. Son caucásicos. No tienen nada que ver. Son caucásicos, eslavos, son centroeuropeos, no tienen nada que ver con un palestino de toda la vida, digamos. No tienen nada que ver con un judío. No, coño, no tienen nada que ver con Jesucristo, vaya, que era semita.
que era semita. Lo que pasa es que, claro, como todo se le ha idealizado, se le ha puesto rubito, los ojos azules, ¿qué coño? Era medio negro. Sí, realmente existió. Entonces, pues, eso es lo mismo. Esos están descartados. Ya digo, prohibido, no se puede hacer un estudio de ADN en Israel, porque automáticamente se comprueba que los orígenes de esos que dice que han venido huyendo del antisemitismo de Europa no son semitas, son caucásicos. Por eso Israel cumple esa función y por eso hay que destruirla, por más que digan los tontos estos que lo de los dos estados. Bueno, pues visto la explicación, antes de terminar, yo le quería hacer un obsequio a nuestro compañero, que este obsequio no tiene ningún valor económico, pero sí tiene un valor histórico, cultural, sentimental, y es la estatua del jornalero y la jornalera que hay puesta en la carretera que va a la salida de Montellano. Esta estatua se inauguró hace ya 18 años y aquí está representado el trabajador del campo y la trabajadora del campo, que de ahí venimos todos. Entonces representa a todo el pueblo trabajador. Y te lo obsequiamos por tu compromiso, por tu solidaridad, por tu coherencia y por mantenerte todavía firme en esa línea que nosotros pensamos que hace falta cambiar. El mundo que tenemos que intentar construir entre todos. Por eso te hacemos esta entrega.